Llegó sin nada, con la ropa gastada y una tristeza que se le asomaba en los ojos. Cuando María Antonia pisó el rancho El Retiro, nadie apostaba un centavo por ella. Era solo una sombra más, una mujer que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. El capataz, un hombre curtido por el sol y la desconfianza, la miró de arriba abajo y dudó. Alguien murmuró por lo bajo en ella: no aguantará ni una semana. María escuchó, pero no respondió. Su voz era casi un susurro, cuando pidió lo único que le quedaba, un trabajo. No pidió compasión, ni un trato especial, solo una oportunidad para demostrar que, aunque por fuera pareciera rota, por dentro aún quedaba fuerza. El rancho El Retiro no era un lugar para los débiles, era un mundo aparte, gobernado por el sol implacable y el trabajo sin fin. Las jornadas comenzaban antes de que el primer rayo de luz tocara las colinas, y terminaban cuando la oscuridad se tragaba el paisaje. Allí, el valor de una persona se medía por su sudor, por su capacidad de aguantar sin quejarse. No había espacio para las lágrimas, ni para la debilidad. Cada hombre y mujer valía por lo que producía, por los kilos de grano que cosechaba o el ganado que arreaba. Y al principio, María parecía no valer nada. Su silencio era confundido con incapacidad, y su tristeza con pereza. Era un engranaje que no encajaba en esa maquinaria perfectamente brutal. Le dieron las tareas que nadie más quería, las que se consideraban el último eslabón de la cadena: limpiar los establos, cocinar para una cuadrilla de hombres hambrientos y exhaustos, lavar la ropa manchada de tierra y sudor, cuidar a los hijos de los peones que correteaban sin supervisión. Eran trabajos invisibles, de esos que solo se notan cuando no se hacen. Y María los aceptó sin una sola queja. Jamás pidió un descanso extra, ni se lamentó por el peso de sus responsabilidades. Su presencia se volvió una constante silenciosa. Si un trabajador caía enfermo con fiebre, ella aparecía a su lado con una infusión caliente de hierbas que ella misma recogía. Si un joven peón regresaba con una herida abierta tras un accidente, ella limpiaba la sangre y vendaba el corte con manos firmes y sin hacer preguntas. No buscaba agradecimiento, solo hacía lo que sentía que debía hacer. A pesar de su trabajo incansable, el rechazo flotaba en el aire, denso como el polvo del camino. No se lo decían a la cara, pero las palabras viajaban en susurros cuando ella pasaba. Decían que era rara, que su silencio era inquietante. Algunos, más supersticiosos, aseguraban que traía mala suerte, que su tristeza era contagiosa como una plaga. María escuchaba todo, sentía las miradas clavadas en su espalda mientras fregaba los platos o remendaba una camisa, pero no se defendía. No intentaba explicar la historia que se escondía detrás de sus ojos cansados. Simplemente agachaba la cabeza y seguía trabajando, dejando que sus acciones hablaran por ella, aunque nadie pareciera querer escuchar. El rancho era un lugar de ruidos fuertes: el bramido del ganado, las órdenes a gritos, las risas ásperas. Y en medio de todo ese estruendo, el silencio de María era el sonido más fuerte de todos. Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta del momento exacto en que ocurrió, algo empezó a cambiar en El Retiro. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, como el lento girar de la tierra. Las comidas, que antes eran un caos, ahora estaban listas a la hora en punto, calientes y sabrosas. Las discusiones entre los peones, antes frecuentes y violentas, comenzaron a disminuir. Los trabajadores más jóvenes, que solían ser tratados con dureza, ahora trabajaban con menos miedo, porque sabían que si se equivocaban, María estaría allí para ayudarlos a solucionar el problema, sin aspavientos. Sin quererlo, sin buscarlo, el rancho entero empezó a girar alrededor de ella. Era el eje invisible que mantenía todo en su lugar. Su presencia silenciosa había traído un orden, una calma que nadie había pedido, pero que todos, en el fondo, necesitaban desesperadamente. El rancho seguía siendo un lugar duro, pero ahora tenía un corazón. Y entonces, un día,
La noticia cayó, como un rayo, en un día despejado. El dueño del rancho, un hombre de ciudad, que solo visitaba la propiedad de vez en cuando para contar sus ganancias, decidió despedirla. Su argumento era frío y calculador. María no rendía lo suficiente según sus métricas. No es necesaria, dijo por teléfono al capataz. La noticia corrió como la pólvora por cada rincón de El Retiro, y por primera vez, un sentimiento de vacío se apoderó del lugar. La idea de que María se fuera, de que su presencia silenciosa desapareciera, hizo que todos sintieran que una pieza fundamental estaba a punto de serles arrebatada. El rancho de repente se sintió incompleto, desordenado, incluso antes de que ella hubiera empacado sus pocas pertenencias. Se dieron cuenta de que estaban a punto de perder algo que ni siquiera sabían que tenían. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Don Julián, el peón más antiguo y respetado del rancho, un hombre que parecía haber hecho un pacto con el silencio, pidió la palabra. Nadie recordaba haberlo oído alzar la voz en años. Sus palabras eran pocas, pero pesaban como rocas. Se paró frente al capataz, con la mirada fija y la voz firme, y dijo solo una frase: en si ella se va, yo también. Un silencio total, absoluto, cayó sobre todos los presentes. El viento pareció detenerse. Las palabras de don Julián, pronunciadas por un hombre que solo hablaba cuando era absolutamente necesario, resonaron más que cualquier grito. Era una declaración, una toma de postura que nadie esperaba, y con esa simple frase, la balanza empezó a inclinarse. El valor de don Julián fue la chispa que encendió el fuego. Después de él, otros se atrevieron a hablar. Un peón joven contó cómo María le había curado una herida que podría haberse infectado gravemente, salvándole el trabajo y quizás la pierna. Otro, más viejo, relató cómo ella había cuidado a su esposa enferma sin pedir nada a cambio. La cocinera admitió que sin la ayuda de María, nunca podría haber alimentado a tanta gente a tiempo. Uno a uno, fueron desgranando las pequeñas y grandes acciones que habían sostenido al rancho durante meses, acciones que todos daban por sentadas. El dueño, escuchando todo por el altavoz del teléfono del capataz, empezó a entender, tarde, muy tarde, el verdadero valor de la mujer que estaba a punto de despedir. No era un número en una hoja de cálculo, era el alma del lugar que él creía poseer. María, mientras tanto, no pidió quedarse, no suplicó, ni argumentó a su favor. Simplemente esperó en silencio, lista para aceptar su destino. Como siempre, el dueño del rancho, avergonzado, viajó hasta allí al día siguiente. Se disculpó frente a todos. Le ofreció un mejor sueldo, una habitación más cómoda, un puesto más grande. Le ofreció todo lo que creía que el dinero podía comprar. Pero María solo aceptó una cosa: en seguir trabajando, como siempre, en silencio, cuidando de todos. No quería un título, ni más poder. Su recompensa era ver que el rancho funcionaba, que la gente estaba bien. Su victoria no fue ruidosa, fue tan callada como ella misma. Y así continuó su vida. María Antonia nunca fue la dueña del Retiro, nunca fue la más fuerte, ni la más ruidosa, ni la más visible. Su nombre no aparecía en ningún papel de propiedad, pero todos en el rancho, desde el capataz hasta el peón más joven, sabían una verdad fundamental: cuando María estaba, el rancho funcionaba como un reloj. Cuando por alguna razón faltaba, aunque fuera un solo día, todo parecía desordenarse, como si el corazón del lugar hubiera dejado de latir. Porque hay personas que no necesitan dar órdenes para ser importantes. Hay personas que no mandan, sostienen, y son ellas las que sostienen el mundo en silencio, las que realmente lo cambian todo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Nos vemos en el próximo video.